Ya, entonces acá, por ejemplo, en la primera sección, esto ya lo habíamos avanzado, tenemos lo que es la tabla de unidades de conversión. Entonces yo les recomiendo siempre que vayan repasándolo y vayan revisando y memorícense algunos valores que son comunes. Por ejemplo, de un metro que tiene 100 centímetros, un kilómetro 1000 metros, etcétera. Lo que hemos repasado el otro día, ¿no? Entonces, eso siempre vayan repasando. Luego tenemos las magnitudes y unidades fundamentales que también ya hemos repasado. Ahí está el nombre de la magnitud, la unidad utilizada y el símbolo correspondiente a cada una de estas magnitudes fundamentales. Las magnitudes, unidades complementarias, ¿sí? Son los ángulos, ¿sí? Ahí están sus unidades y los símbolos que corresponden. Estas magnitudes complementarias, por si acaso, son adimensionales, ¿ya? Entonces eso más que todo para que lo sepan ustedes y para que vayan repasando. Ahí también está el sistema internacional, sistema MKS, CGS, inglés, etcétera, ¿no? Esto ya lo habíamos repasado de la misma manera. Acá tienen lo que es notación científica, el prefijo utilizado, el símbolo y la potencia que se utiliza en todos los casos, ¿no? Entonces ahí está la potencia, el prefijo y el símbolo. Eso igual ustedes ya lo van a ir repasando. Tenemos lo que son los vectores, esto habíamos repasado el día de ayer, que es un vector, lo que es el módulo, dirección, sentido, ahí tenemos, por ejemplo, cómo se escribe un vector, cómo se escribe el módulo de un vector, que es un vector unitario, también ahí está la representación, los componentes rectangulares, que también ahí están en forma de gráfico, también cómo se realiza la suma de un vector, perdón, de dos vectores, la diferencia entre ambos y ahí está la forma de resolución también, ¿no? También habíamos visto los métodos de operaciones con lo que es ley de cosenos, ley de senos, aquí están las respectivas fórmulas y algo que también les quería hacer recuerdo, no se olviden que la suma interna de los ángulos es de 180 grados, ¿sí? Eso es algo bien importante para que lo tomen en cuenta. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, ¿ya? Eso para más que todo para hacerles recuerdo. Y acá también les indica cómo realizar el método del paralelogramo que lo hemos hecho el día de ayer, ¿no es cierto? Y ahí cómo encontrar el vector resultante, el módulo resultante, etcétera. También en algún caso nos van a preguntar lo que es el producto escalar, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un ejemplito adicional antes de pasar al siguiente capítulo que es básicamente encontrar un resultado de tipo escalar. Escalar significa número, valor, eso es lo que significa. Por eso cuando hablamos de un número escalar, estamos hablando de un valor numérico, nada más, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, lo que tenemos que observar, si nosotros vamos a utilizar lo que es el producto escalar, ¿sí? O producto punto, ¿sí? Ahí nos da directamente lo que es la fórmula. ¿Qué es igual el producto punto? Es igual a la multiplicación de los módulos de dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo. Esta es la fórmula, por eso está resaltado. Y después también podemos ir indicando cuáles son las componentes de cada vector, ¿no? Entonces ustedes simplemente aplican esta fórmula y con eso ya van a obtener lo que es el producto punto o producto escalar. Luego tenemos el producto vectorial. El producto vectorial no les van a preguntar, ¿sí? No les van a preguntar, pero es básicamente un producto donde se obtiene un valor vectorial. Es decir, en el producto punto o producto escalar se obtiene un número. El resultado tiene que ser un número. En el producto vectorial el resultado tiene que ser un vector, es decir, tiene que tener una componente en y, una componente en J y una componente en K. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplito enseguida
para lo que es el producto escalar, y con eso terminaríamos básicamente lo que es vectores. Y más adelante vamos a ir avanzando también con lo que es cinemática. El día de hoy vamos a hacer lo que es cinemática para complementar todo lo que tenemos referente, ¿no? Pero antes para eso vamos a continuar con el tema, ¿sí?, de vectores en la última sección. Ya, a ver, denme un segundito, enseguida les comparto pantalla. Ahora sí. ¿Ven mi pizarra, verdad? Jóvenes, ¿pueden ver mi pizarra? Sí, se ve Sí, bien. Sí, sí. Gracias. se ve. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el producto escalar. El producto escalar básicamente tiene la siguiente fórmula. Es la multiplicación de dos vectores, ¿sí?, que es igual al módulo multiplicado por el coseno del ángulo que se tiene entre ambos. Eso es el producto escalar. Ahora vamos a revisar una pregunta, ¿ya? Como les digo, esto casi no les preguntan en los exámenes, pero siempre es bueno que lo sepan por si tienen, por si quedan alguna duda o para que sepan también el concepto, ¿no? En este caso, hallar el producto escalar de los vectores A, que vale 3i más 2j, y B igual a menos 2i más 5j, con un ángulo entre ambos de 60 grados. ¿Ya? Eso nos piden hallar. Ahora, ¿qué diferencia existe cuando nos dan un módulo y nos dan un vector? Si ustedes se fijan, acá cuando nos dan un vector, tenemos los componentes en i y los componentes en j, ¿sí? En cambio, si nos dan el módulo de un vector, solamente nos dan un número, ¿ya? Esa es la diferencia. Vamos a poner solución. Solución. En nuestra solución tenemos lo siguiente. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Tengo que encontrar el módulo de A. ¿Y cómo encuentro el módulo de A? Fíjense, para encontrar el módulo del vector A, se supone que la componente en Y es como si estuviera escribiendo X y la componente en J es como si estuviera escribiendo en Y. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar la raíz de la componente en X, que en este caso es el valor de 3, ¿sí? Voy a poner 3 elevado al cuadrado más, igual, tengo que respetar el signo, más 2 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar como resultado, ¿cuánto me da? 13, ¿no? Raíz de 13, ¿estamos bien? 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 13, ¿no? Luego tenemos el vector B, que es igual a menos 2, no se olviden el paréntesis, elevado al cuadrado, más 5 elevado al cuadrado. Ese es el módulo del vector B. Por lo tanto,
esto va a ser igual a 2 elevado al cuadrado sería 4, ¿no es cierto? Porque el signo que está ahí automáticamente se va a volver positivo. No se olviden que al elevar al cuadrado cualquier signo negativo se vuelve positivo. Y 5 al cuadrado sería 25, entonces total sería 29, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los valores de los módulos del vector A y del vector B. Siempre que les pidan encontrar el módulo de un vector, entonces ustedes fíjense cuál es la componente en y cuál es la componente en J. Como les digo, es la componente en X y la componente en Y automáticamente. Ahora, para encontrar lo que es el producto punto, va a ser igual a raíz de 13, ¿sí? Si ustedes se fijan, estoy considerando la misma fórmula y tengo que multiplicar por el valor de, en este caso, el módulo de b, que sería raíz de 29. Y todo eso lo tengo que multiplicar por coseno ¿de cuánto? Coseno de 60. 60 grados. 60. Muy bien. Ya. Entonces, encuentro el resultado. ¿Cuánto será eso? A ver, vayamos haciendo el cálculo. ¿Cuánto me da? 9,7. ¿Eso me da? ¿Está bien? ¿Han sacado ese resultado? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ese sería mi producto escalar. Ese sería mi resultado del producto escalar entre A y B. ¿Ya? Como les digo, nos da un número, un valor numérico. Acá, digamos, nuestros vectores pueden tener algún tipo de unidad. Entonces, acá puede ser newtons o no puede ser cualquier tipo de valor, pero siempre en este caso, siempre que nos dé un solo valor numérico. En cambio, el producto vectorial nos da un vector, que significa que nos tiene que dar las componentes tanto en X como en Y, que en este caso serían Y, J o K, ¿no es cierto? Entonces, eso más que todo como forma de aclaración de esta parte, ¿no? Eh, bueno, esto, como les digo, acá simplemente es reemplazo de fórmula, no, no hay más, digamos, en el caso de que les den alguna información. Otro ejercicio más que quería em, mostrarles es sumar los vectores, y hallar el módulo del vector resultante. A veces les preguntan este tipo de, cuestión de preguntas para vector resultante. Este tipo de preguntas tampoco es muy frecuente, pero siempre es bueno tener como precaución para que en el momento de que ustedes resuelvan, entonces sepan también lo que están haciendo, ¿no? Entonces vamos a poner ahí el vector A, que vale 3i más 2j, el vector B, no, perdón, el vector B, que vale menos 5i, el vector C, que vale menos 7i más menos 5j. ¿Sí? Me está pidiendo hallar la suma de esos vectores. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y además me pide hallar el módulo del vector resultante. Entonces, la resultante o el vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todos los vectores. ¿Sí? A más B más C.
Ahora, ¿cómo se suman estos vectores? Tal y cual están ahí, ¿no? Pongo 3i más 2j más, en este caso voy a respetar el signo que nos muestra, que sería menos 5i menos 7i menos 5j, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que tengo que hacer es lo siguiente, es como en el álgebra, ¿no? Voy a sumar todos los que son comunes y voy a obtener un solo resultado. Acá tengo 3i, acá tengo 5i y acá tengo menos 7i, ¿no? Entonces, mi resultante, ¿a cuánto va a ser en los valores de i? ¿Cuánto me da i? ¿Cuánto es la suma? ¿Solamente i? Menos 9. Menos 9, muy bien. Menos 9i. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con j. Más 2j menos 5j. ¿Cuánto es eso? Menos 3j. Menos 3j, muy bien. Entonces ya tengo mi vector resultante. Este es mi vector resultante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, todos los que son i con i, los que son j con j, los que son k con k en caso de que existiera. ¿Ya? En este caso ya hemos encontrado la resultante. Pero además me pide encontrar el módulo. Este es el vector. Me falta hallar el módulo. ¿Cómo encuentro el módulo? La misma forma que hemos ido encontrando en la anterior clase, que sería, por ejemplo, para encontrar R, vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos teorema de Pitágoras, componente en X y componente en Y. En este caso, mi componente en X ya hemos dicho que es todo lo que tiene Y. Entonces va a ser menos 9 al cuadrado más, en este caso sería menos 3 elevado al cuadrado. Vamos a borrar esta partecita para hacerlo más grande. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería mi resultado final? ¿Alguien me puede dictar, por favor? ¿Cuánto me sale? A mí me sale 9.5, ¿está bien? ¿Alguien más sacó ese dato? Sí, 9.5. Ya, perfecto. Entonces, acá no se olviden, esto es el módulo. ¿Sí? Lo que hemos hallado con i con j es un vector. Lo que hemos hallado solamente con el número es un módulo. Listo. Eso más que todo para aclaración. ¿Alguna pregunta adicional acerca de vectores? Creo que no, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos terminado la lección de lo que es vectores. Vamos a continuar con lo que es cinemática, ¿ya? Entonces, para eso vamos a revisar el formulario que les he pasado, más que todo para adelantar un poquito la parte de teoría. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan en mi pantalla, ¿sí? Tenemos lo que es cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento sin importar las causas. Entonces, acá nosotros tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tiene tres elementos, lo que se llama velocidad, distancia, tiempo. Nosotros vamos a representar la distancia como X, velocidad como V y tiempo como T. En lo que son las unidades que nosotros utilizamos en el sistema internacional, utilizamos en velocidad lo que es metros sobre segundos, ¿ya? En otras palabras, sería longitud sobre tiempo. Distancia se mide en metros o lo que sería longitud. Y tiempo se mide en segundos, lo que sería T, ¿no es cierto? En lo que es análisis dimensional. Ya entonces acá tenemos una fórmula
que es mayormente utilizado por todos, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. En algún caso ustedes van a ver que en vez de X le ponen D de distancia, entonces es indiferente, ¿no? Entonces la anotación depende de su anterior docente o depende también de la estructura del texto del cual ustedes están guiando, ¿no? Mayormente se utiliza entre X o se utiliza D, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere el movimiento rectilíneo uniforme? Se refiere básicamente a que se utiliza un movimiento en velocidad constante. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una bicicleta, si corremos, si vamos en un coche a una velocidad de principio a fin, o inclusive el teleférico también es considerado como velocidad constante. Entonces, todos esos elementos entran dentro del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Más que todo para que se recuerden esa parte, ¿no? Ahora vamos a realizar lo que es la parte de repaso, ¿sí? Y antes de eso, también quiero aprovechar acá mismo en hablarles lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia existe entre el movimiento uniformemente rectilíneo del movimiento uniformemente acelerado? Básicamente en que en el movimiento constante, por si acaso, si les preguntan, porque a veces hacen ese tipo de preguntas, la aceleración es igual a cero, ¿ya? En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a cero, es decir, que no existe aceleración. Cuando un móvil, digamos, parte con una velocidad, pero en el transcurso del tiempo cambia su velocidad, puede aumentar o disminuir, entonces ahí nosotros consideramos que este movimiento es uniformemente acelerado. Y nosotros vamos a tener unas fórmulas. ¿Las fórmulas de qué dependen? Si el móvil aumenta su velocidad, significa que acelera, es decir, que utilizamos el signo positivo. Si disminuye su velocidad o se detiene, significa que desacelera. Por eso estas fórmulas que tenemos acá, las tenemos tanto con signo positivo o con signo negativo. Dependiendo del caso, nosotros aplicamos el signo positivo o aplicamos el signo negativo. ¿Ya? Entonces, esto igual, pónganlo en cuenta para lo que es la parte de ejercicios. ¿Ya? Entonces, enseguida vamos a hacer la parte de ejercicios. Eso después lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar a la pizarrita para darles algunos ejercicios. Igual, para no estar escribiendo, enseguida mejor les voy a pasar de la misma manera al WhatsApp lo que es el enunciado de algunos problemas. En realidad les voy a pasar una práctica, ya les voy a pasar una práctica para que ustedes puedan practicarlo en su casa y de esa manera pueden revisarlo con más calmita. Y si tienen ahí alguna pregunta o alguna duda, igual me pueden escribir, no hay problema. No importa que sea fuera del horario de la clase, entonces ustedes me pueden mandar mensaje. Denme un segundito, enseguida les comparto la imagen, por favor. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, tal vez hasta mientras, que quisieran que se les aclare. Ya. Tal vez una recomendación que les puedo dar, ¿no? En forma general, es que siempre después de las clases, ya sea de esta materia o de otras, entonces ustedes puedan practicar, ¿no? En la tarde, en el tiempo que tengan libre, para que no se olviden todo lo que hemos avanzado. Y si es posible, revisarlo nuevamente los videos que se les manda
y de esa manera ya es una de las mejores maneras de estudiar. Ahora, también hay muchos otros videos en YouTube, es lo ventajoso de la tecnología, ¿no? En que ustedes pueden revisar no solamente el video de la clase, sino pueden revisar otros videos que también les pueden resultar mucho más cómodos, ¿no? A ver, vamos a resolver lo que es un ejercicio de la práctica que les voy a dar. Ahí está, a ver, vamos a compartir. Esta es una práctica, bueno, esta en realidad es el escaneo de una práctica que han dado hace tiempo en la escuela industrial y es de donde mayormente sacan los exámenes. Entonces, si ustedes pueden realizar la mayor parte de los ejercicios de forma correcta, entonces es más que seguro que les va a ir bien en el examen, ¿ya? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, ah, un par de ejercicios para realizar lo que es el movimiento uniformemente acelerado o un movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Ya? Entonces, acá hay una serie de ejercicios. Los ejercicios, por si acaso, están mezclados, porque de acuerdo al examen nunca les dan ordenado, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar y tomar en cuenta. Vamos a realizar este ejercicio número 3. Les acabo de mandar a su WhatsApp por si acaso, ¿ya? Dice, un corredor de maratón completa la distancia de 41,82 kilómetros en 2 horas y 9 minutos. Determinar su velocidad en pies sobre segundo. Ya, entonces esto lo vamos a resolver. Ya, dame un segundito. Ese es el enunciado, ¿no? Entonces, más que todo para ahorrarnos el trabajo de transcribir. Algunos sí vamos a tener que transcribirlos, pero los que tengamos a la mano, entonces no los vamos a transcribir. Ya, pero ustedes me van a ayudar a resolver ese ejercicio que no está complicado, ¿no? Entonces simplemente como entrenamiento nos sirve. Ya, ahora sí, vamos a volver a la pizarra y vamos a empezar a resolver. Dice la pregunta, ya, entonces ustedes me van a seguir con la lectura, ¿ya? Y acá solamente vamos a poner la solución. Voy a poner el número y le vamos a poner solución. Solución. Dice, un corredor de maratón, dice, completa una distancia, y vamos a anotar la distancia, de 41,82 kilómetros en 2 horas y 9 minutos. ¿Qué llegaría a ser 2 horas y 9 minutos? Tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. 2 horas y 9 minutos. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a anotar ahí. Determinar la velocidad, dice, pero en pies sobre segundo. Pies sobre segundo. Listo. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros tenemos la distancia, tenemos el tiempo y queremos hallar la velocidad. ¿Qué tipo de movimiento será? ¿Rectilíneo uniforme o es uniformemente acelerado? ¿Qué dicen ustedes? Rectilíneo. Exacto, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por lo tanto, solo tenemos una fórmula, que es velocidad por tiempo. ¿Listo? Entonces, para resolver, lo primero que tenemos que hacer es realizar las conversiones respectivas, ¿sí? Y después de hacer las conversiones, entonces ya podemos encontrar el resultado final, ¿ya? De acá, por ejemplo, nosotros ya tenemos lo que es distancia, tenemos lo que es tiempo y nos faltaría despejar lo que es velocidad. Entonces, para despejar velocidad, voy a hacer lo siguiente. Velocidad, ¿qué va a ser igual?
Acá tenemos distancia. Distancia. Esto que está multiplicando, tiempo está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. ¿Ya? Y esta sería mi fórmula de velocidad. O si quieren, lo pueden tomar de la siguiente manera. Hay una forma didáctica para recordarse el despeje correspondiente. Aquí le ponen distancia, aquí le ponen velocidad y aquí le ponen tiempo. Y si ustedes lo despejan, por ejemplo, tapan lo que es distancia, ¿sí? Tapan lo que es distancia, ¿a qué va a ser igual? A velocidad multiplicado por tiempo. Y si hacemos al revés, por ejemplo, queremos encontrar velocidad, lo propio. Tapamos lo que es velocidad y va a ser igual a distancia sobre tiempo, tal como está en nuestra fórmula, ¿no es cierto? Y si nosotros quisiéramos hallar tiempo de la misma manera, tapamos lo que es tiempo, ¿sí? Tapamos lo que es tiempo y va a ser igual a distancia sobre velocidad. Es una forma memotécnica para que nosotros podamos despejar de forma rápida, ¿sí? Y también nos ayuda a recordarnos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Entonces, para resolver el ejercicio, entonces vamos a convertir, por ejemplo, lo que son kilómetros a pies. Entonces, para eso nos tenemos que recordar la forma en la cual nosotros teníamos nuestra tabla de conversiones. Le vamos a poner 41,82 kilómetros y queremos convertirlo a pies. Entonces, le vamos a decir por, ahí le ponemos, ¿no es cierto? Por, entonces abajo, no se olviden, tenemos que poner kilómetros y arriba a la conversión más próxima que tenemos, la que nos acordamos. ¿Cuál nos acordamos de la conversión de kilómetros? ¿A quién deberíamos de convertir? A metros. Eso, muy bien. 1 kilómetro vale 1000 metros. Ahora de metros, ¿puedo convertirlo a pie? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Se puede convertir. ¿Cuánto vale en metros lo que es la equivalencia con pies? Abajo voy a poner metros, arriba voy a poner pies. ¿Cuál sería mi equivalencia? ¿Alguien sabe? 7 pies. No. A ver, un pie vale 0,3048 metros. ¿Ya? Eso está en su tablita, por si acaso. O en centímetros, pero en este caso nos conviene utilizar en metros. Eso se van a acordar, ¿ya? Un pie vale 0,3048 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso ya tenemos el resultado. Metemos a nuestra calculadora cuánto nos saldrá. A ver, alguien que me dicte, por favor. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale, chicos? ¿Alguien tiene el dato? Ahí me sale este resultado, a ver. 137.204.72. ¿Está bien? Eso me sale a mí. ¿Cuánto les sale a ustedes? Lo mismo me sale a mí. Ah, ya, muy bien. Entonces, eso sería en pies. No se olviden, está en pies. Metros con metros se simplifica y el resultado está en pies. Ahora nos falta convertir 2 horas
el tiempo, ¿no? El tiempo que es 2 horas y 9 minutos. Pero a mí no me conviene manejar en diferentes unidades. Tendría que manejarlo en una sola cantidad de unidades. Entonces, ¿qué les parece si todo lo que es horas y minutos lo convertimos directamente a segundos? ¿Por qué? Porque me pide en segundos. Entonces vamos a convertir 2 horas. 2 horas lo voy a convertir a segundos. Entonces voy a decir cuál es el equivalente de 1 hora en segundos. De 1 hora a segundos es 3600 segundos. 1 hora tiene 3600 segundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que un minuto tiene 60 segundos y 1 hora tiene 60 minutos. Multiplicando 60 por 60 me da 3600. Por eso la equivalencia en horas es 3600. Entonces voy a convertir primero ese dato en segundos. ¿Cuánto me sale? 7200. Muy bien, 7200 segundos. Ahora no nos olvidemos de los 9 minutos. 9 minutos y ya sabemos la equivalencia. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces, multiplicamos ese dato y nos sale 540 segundos. Sumamos ambos datos, tenemos el valor del tiempo total, que sería 7200 más 540. Y eso me sale 7740 segundos. Listo, ya tenemos ambas conversiones. Entonces, ahora podemos encontrar la velocidad. ¿Cómo encontramos la velocidad? Reemplazando en la ecuación correspondiente. La velocidad va a ser igual a 137.204.72 pies dividido entre lo que es 7740 segundos. ¿No es cierto? ¿Cuánto es esa división? ¿Alguien me da el resultado? $17.73. ¿Eso sale? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, esa sería mi respuesta. Veremos si tenemos ese resultado en las opciones que nos muestran. Como ustedes lo tienen a mano, entonces me van a decir si es que existe o no existe esa respuesta. ¿Cuál había sido el resultado? ¿En cuál inciso es la respuesta? ¿Existe o no existe la respuesta? Vamos, chicos. Había sido el inciso D, ¿no es cierto? Entonces, mejor si lo pueden imprimir ese documento y ahí ustedes lo seleccionan, ¿no? La respuesta correcta en este caso es el inciso D, ¿ya? Listo. Ese es el resultado. ¿Alguna duda, pregunta tal vez? Ya, creo que ninguna, ¿no? Acá también hay otro ejercicio que siempre lo preguntan en los exámenes, es un clásico, especialmente del examen de la industrial, el ejercicio número 9. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Les voy a mostrar. Ya, fíjense, acá el ejercicio número 9. Ahí dice, la pregunta dice, el autobús de la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo, sí, ahí dice, ¿no? Número 9.
Pedro Domingo Murillo se mueve sobre una carretera con movimiento rectilíneo uniforme. Demora en pasar 10 segundos frente a un alumno y luego recorre íntegramente un túnel de 200 metros de longitud en 60 segundos. ¿Cuál es la longitud del autobús? Nos preguntan, ¿no? Y ahí nos da las diferentes opciones. A ver, mientras van copiando o van verificando la pregunta, voy a ir abriendo mi pizarrita para que lo podamos resolver. Esa es la pregunta. El autobús de la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo se mueve sobre una carretera con movimiento rectilíneo uniforme. Demora en pasar 10 segundos frente a un alumno y luego recorre íntegramente un túnel de 200 metros de longitud en 60 segundos. ¿Cuál es la longitud del autobús? A ver, vamos anotando los datos, ¿ya? ¿Cuáles serían mis datos? Y enseguida vamos a resolver. Ok. Una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos realizando ejercicios de cinemática, como recomendación, lo que les puedo dar es lo siguiente, que siempre tienen que anotar el gráfico que corresponde a lo que es cinemática. El 50% del ejercicio se resuelve con un gráfico. Si el gráfico está correcto, entonces les va a ayudar a analizar de forma más fácil, ¿sí?, las respuestas que podrían ser las correctas, ¿sí? En cambio, si nosotros no hacemos un buen gráfico o no tenemos ningún gráfico, entonces nos va a ser mucho más difícil encontrar la solución o las ecuaciones que implican la solución. Ya, entonces, a ver, vamos a dibujar ahí, de acuerdo a lo que nos dice la pregunta, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Entonces tenemos una carretera, ahí lo vamos a dibujar, donde se encuentra el autobús. Ahí se encuentra un autobús. ¿Ya? Luego nos dice que se mueve sobre una carretera con movimiento uniforme. Demora en pasar, dice, ¿no? Demora en pasar 10 segundos frente a un estudiante. Entonces estamos suponiendo que ahí está el estudiante. Y aquí se demora un tiempo de 10 segundos. ¿Ya? Frente a un alumno, dice. Y dice, luego recorre íntegramente un túnel. Entonces acá, digamos que tenemos el túnel. Un túnel de 200 metros de longitud. Entonces acá lo vamos a anotar que tiene el túnel 200 metros de longitud. Le vamos a poner de 200 metros de longitud. Y lo recorre en un tiempo de 60 segundos. 60 segundos, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la longitud del autobús? Ahora acá, una vez que recorre, entonces supone que el autobús entonces ya ha salido de lo que es el túnel y por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo encontrar? Nos está pidiendo encontrar la longitud de este autobús. Sí, eso nos está pidiendo. ¿Cuánto es la medida de ese autobús? Si sabemos que ha recorrido en ese sentido, ¿no? Y como también sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme,
rectilíneo uniforme, entonces sabemos que la velocidad también va a ser constante. ¿Ya? La velocidad es constante. Por lo tanto, a ver, vamos a considerar, ¿sí?, que nosotros tenemos un antes y un después de recorrer el túnel. Entonces, en nuestro gráfico, lo que podemos decir, por ejemplo, en el primer caso del autobús que pasa frente al estudiante, podemos decir que la velocidad del autobús es igual a la longitud del autobús dividido entre el tiempo que se demora en recorrer frente al estudiante. Entonces, acá lo vamos a llamar como tiempo 1 y tiempo 2. ¿Por qué? Porque primero espera al estudiante durante un tiempo de 10 segundos y después se va a través del túnel con otro tiempo. Entonces, le vamos a decir, esto va a ser mi ecuación 1, ¿sí? La longitud del autobús, que es la que queremos hallar, y el tiempo en el cual se demora antes de recoger al estudiante, ¿no es cierto? Cuando le ha recogido al estudiante, se demora 10 segundos. Pero la velocidad sigue siendo constante, no nos olvidemos de eso. Luego también tenemos que considerar que la velocidad con la cual pasa a través del túnel, ¿sí? Lo vamos a poner B ahí también. La velocidad con la cual pasa a través del túnel es constante. Pero esta velocidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la distancia que recorre esos 200 metros más la longitud que mide nuestro autobús, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser también nuestro autobús, porque esa es la distancia total que ha recorrido al entrar y al salir del túnel. Entonces, por lo tanto, va a ser la distancia más la longitud del autobús dividido entre el tiempo que se ha demorado en pasar ese túnel. ¿Sí? Tiempo 2. Por lo tanto, acá ya tenemos dos ecuaciones. A partir de esas dos ecuaciones determinamos cuáles van a ser nuestras incógnitas. Si ustedes se fijan, tenemos dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Quiénes son nuestras incógnitas? La velocidad y la longitud. ¿Sí? La velocidad y la longitud. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Podemos resolver? Sí. Entonces, cuando nosotros hagamos cinemática, siempre tenemos que buscar la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas. Si tenemos más ecuaciones que incógnitas, podría ser, pero no podemos tener más incógnitas que ecuaciones. Ahí ya no podríamos hallar, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones. Entonces, simplemente lo que podemos hacer de forma más sencilla es igualar estas dos ecuaciones. Aquí lo vamos a poner una línea para resolverlo acá abajito y hacerlo en la misma pantalla, ¿ok? Entonces decimos que la ecuación 1 es la misma que la ecuación 2. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser la misma, no va a cambiar. Por lo tanto, la longitud del autobús, L, dividido entre T1, va a ser lo mismo que la distancia más la longitud, L, dividido entre el tiempo 2. De acá es donde tenemos que despejar la longitud, porque después ya tenemos todos los datos. Si ustedes se fijan, ya tenemos el resto de la información. ¿Cómo despejamos? A ver, podemos despejar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a ver, yo lo voy a tratar de hacer paso a pasito para que se entienda. Entonces, vamos a, lo que está dividiendo va a pasar a los otros miembros a multiplicar. Por lo tanto, voy a tener L de 2 es igual a D de 1 más L de 1. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Estamos trasladando lo que está dividiendo, estoy llevando a multiplicar, ¿sí? En ambos casos. Y acá como tengo una suma, entonces tengo que repartir esa multiplicación. Ahora, ¿puedo despejar L? Sí. Voy a llevar a un solo miembro L. L de sub 2. Y este está sumando. Pasa al otro miembro a restar.
T sub 1 multiplicado por L. Y esto es igual a D T sub 1. ¿Sí? Estamos bien. Ahora, a partir de esa información, igual, yo voy a factorizar el valor de L. L sería T sub 2 menos T sub 1. Eso es igual a D multiplicado por T sub 1. Finalmente, acá arriba igual lo voy a poner. L va a ser igual a D dividido entre T1 dividido, multiplicado por T1 dividido entre T sub 2 menos T sub 1. ¿Ok? Listo. Ya tenemos nuestro despeje. L es igual a, vamos a reemplazar los datos, 200 metros multiplicado por T1. ¿Cuánto vale T1? 10 segundos. Dividido entre T sub 2, que sería 60 segundos, menos T sub 1, que sería 10 segundos. Ahora sí, ¿cuánto sería el resultado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la respuesta, chicos? No se duerman, vamos. ¿Cuánto es? Díctenme. O les voy a preguntar directamente mejor. Brian, ¿cuánto es? ¿Cuánto te salió? 23.3. ¿Seguro? A ver, vamos a multiplicar otra vez. Esto, para que les salga correctamente, pónganlo abajo con paréntesis o con corchete o con lo que quieran, ¿sí? Para que no les salga error. 200 multiplicado por 10 y eso lo van a dividir entre 60 menos 10. O sea, no se olviden poner el paréntesis cuando están dividiendo cifras que están sumando o restando. ¿Cuánto te sale ahora sí? 40. 40, eso es, muy bien. Ahora sí estamos bien. 40 metros. Esa es nuestra respuesta. ¿Tenemos algún resultado que nos diga 40? Sí, ¿no es cierto? Había sido el inciso B. Sí. Listo. Ya. Muy bien, chicos. Ok. Eso sería. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? Ya. Tienen que estar más atentos, chicos. Ok. Hay también otro ejercicio que no lo tengo ahorita en la mano, pero les voy a pasar enseguida. A ver, vamos a hacer un poquito de miscelánea. Ese es del autobús, como les digo. Creo que todas las preguntas o todos los exámenes, por lo menos de cada gestión, sí o sí las realizan. Sí o sí. Entonces, revísenlo. Y de todas maneras, inclusive les digo que ni siquiera lo cambian los datos. No le ponen ninguna otra longitud o ningún otro tiempo. Siempre repiten con los mismos datos. Entonces, repásenlo, revísenlo para que ustedes también sepan cómo resolver ese problemita, ¿no? Ya de todas ¿Podemos maneras. copiar? Sí, sí, claro que sí. A ver, lo voy a cambiar la pantalla. A ver, denme un segundito. Mi pantalla está negra. Ahí está. Copienlo, chicos.
¿Ya estamos o falta todavía? Ahora sí, ¿no, chicos? ¿Estamos? Sí. Sí, está. Ya, ok. Entonces, nuevamente vamos a compartir pantalla. Les acabo de mandar por si acaso al grupo, ¿sí? Lo que es el enunciado de un ejercicio que ha entrado el año pasado. Bueno, acá ya está marcada la respuesta, ¿no? Pero lo vamos a resolver, lo vamos a ver cómo se resuelve, más que todo para que lo que yo quiero explicarles de acá es la diferencia que existe con otros ejercicios y también para que no exista algunas confusiones que generalmente suelen escribir cuando nos dan palabras, digamos, nos mezclan las palabras y a veces nos confunden, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber también interpretar. Dice ahí, ¿no? En una dramática persecución de sobrevivencia, los animales A y B están corriendo a sus máximas velocidades. Acá hay una situación bien importante. Cuando nos dice máxima velocidad, ustedes automáticamente asumen que es velocidad constante. ¿Por qué? Porque, a ver, hagamos de cuenta, por ejemplo, que ustedes están en una movilidad, en un minibús, están en la autopista. ¿Qué sucede en la autopista? Por ejemplo, a un principio, digamos, parten de la Pérez y quieren ir hasta la Ceja. Entonces, primero cargan pasajeros, ¿no es cierto? El minibús carga pasajero. Después, poco a poco va aumentando su velocidad. Y si ustedes están al lado del chofer, entonces van a ver que llega un punto en el que su velocímetro ya no marca, ya no aumenta más, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que ya ha llegado a su máxima velocidad y a partir de esa velocidad se va a mantener constante. Esa máxima velocidad automáticamente significa que está yendo en movimiento uniformemente rectilíneo, ¿ya? Cuando ustedes les digan máxima velocidad, automáticamente tienen que pensar en movimiento uniformemente rectilíneo, ¿ya? Dice, están corriendo a sus máximas velocidades de 30 metros sobre segundo y 35 metros sobre segundo, respectivamente. En un instante, t sub 0 igual a 0, esto igual, es como si estuvieran partiendo en ese momento. A eso se refiere cuando les dicen en un instante t sub 0 igual a 0. No significa que el tiempo sea igual a 0, ¿no? Significa que en ese momento está partiendo
en este caso el animal que está persiguiendo a otro, ¿no? B está a una distancia de 20 metros delante de A, con una velocidad de BA que es mayor que la velocidad de B. Eso nos está diciendo, ¿no? La velocidad de A es mayor que la velocidad de B, pero acá si ustedes se fijan dice que uno está a una distancia de 20 metros del otro, ¿no? Entonces eso también tenemos que considerar. Obténgase el tiempo en el cual el felino alcanza a su presa, ¿ya? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio y como siempre vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Vamos a hacer un gráfico, ¿ok? Vamos a repetir el enunciado y mientras vamos repitiendo el enunciado vamos a ir dibujando o viendo la solución que nosotros le podríamos dar. Dice, por ejemplo, nosotros tenemos un animal A y un animal B. Entonces ahí lo vamos a poner, ahí yo lo voy a poner así, ¿ya? Un animalito A y un animal B. Pero ¿qué nos dice? Están corriendo, dice, a sus máximas velocidades. Para mí este es el animal A, que tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y el otro animal dice que tiene 35 metros sobre segundo. Ah, pero aquí hay un detalle, dice. La velocidad de A es mayor que la velocidad de B. O acá hay un detalle. Ya no importa. Entonces, acá hay un error en la escritura del enunciado. Es 30 y 25 metros sobre segundo. Por favor, corrijan eso, ¿ya? 30 y 25 metros, porque si no les voy a confundir. Velocidad de A es 30 metros sobre segundo y velocidad de B es 25 metros sobre segundo. Ahí hay un detalle. Entonces, lo vamos a corregir eso. Está mal el enunciado. ¿Ya? La velocidad de A es 30 metros sobre segundo y la velocidad de B es 25 metros sobre segundo. Esto, ¿por qué les digo? Porque dice que el animal A está teniendo una velocidad mayor que la de B y sería incoherente que el animal A tenga 30 y el animal B tenga 35, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que hacer la corrección. Ya, por favor. Luego dice que el animal B está a una distancia de 20 metros delante del animal A, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner al otro animalito. Este es el animal A y este es el animal B. Aquí vamos a hacer de cuenta que este es un jaguar o algo así y este que sea un conejo, no sé, o que puede ser cualquier otro animal. Entonces, esa es la distancia que se tiene, ¿no? Entre uno y otro en el tiempo sub cero que dice, ¿no es cierto? Que es igual a 0. Y dice, ¿en qué tiempo, sí? ¿En qué tiempo alcanzaría a su presa? Consideramos que, por ejemplo, nosotros acá está partiendo el animal A y tiene que alcanzar al animal B. Por lo tanto, ¿cómo sería esa escena? Siempre nos tenemos que imaginar que fuera de la vida real. Hagamos de cuenta que nosotros estamos compitiendo en una carrera, pero alguien nos lleva ventaja, pero nosotros somos más rápidos y queremos alcanzar la meta, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en un segundo plano? Va a suceder lo siguiente, que una vez que le alcance el animal A al animal B, entonces lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá los dos animales, ¿sí? En la misma posición, pero ya no va a ser solamente la distancia de 20 metros que hemos tenido. Seguramente este animal, el A y el B, van a avanzar nuevamente una distancia. Esta distancia lo podemos considerar que ha avanzado a partir de los 20 metros hasta esa posición el animal B. Y la distancia que ha avanzado el animal A, como ha partido de mucho más lejos antes de los 20 metros, entonces tiene una distancia A, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar.
Y también consideramos que ambos animales van a tener el mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué van a tener el mismo tiempo? Porque se supone que si un animal ha partido en el mismo tiempo, por más que una distancia sea diferente, que sean 20 metros, le va a agarrar en el mismo instante, ¿no ve? Porque si no, no le lograría alcanzar si no fuera en el mismo instante. Por eso el tiempo va a ser el mismo para ambos, ¿ya? Luego tenemos que realizar las diferentes ecuaciones. ¿Cuáles serían nuestras ecuaciones? De acuerdo al gráfico, nosotros ¿qué podemos decir? Por ejemplo, la ecuación 1, según mi gráfico, si ustedes se fijan, yo tengo una distancia XA que va a ser lo mismo que los 20 metros que ha recorrido la presa más la distancia de XB, que es lo que ha recorrido en este caso la presa y en este caso ha recorrido el animal A, ¿no es cierto? Ambos han recorrido esa distancia. Luego tenemos, de acuerdo a nuestras ecuaciones, las que ya conocemos, que la distancia de A, ¿sí? La distancia de A es igual a la velocidad de A por el tiempo de A. Eso es lo que ha recorrido. Y la distancia de B es igual a la velocidad de B por el tiempo de B. Entonces, acá lo que tenemos son 3 ecuaciones. De acuerdo a esas 3 ecuaciones, tenemos que ver cuántas incógnitas tenemos. Fíjense, no sabemos cuánto vale XA, no sabemos cuánto vale XB, tiempo de A no conocemos, tiempo de B tampoco conocemos. Son 4 incógnitas, pero de nuestro gráfico nosotros sabemos que los tiempos son iguales. Entonces vamos a agregar una nueva ecuación que dice que tiempo de A es el mismo que el tiempo de B. Y para que no nos confundamos, le podemos llamar solamente T, porque sabemos que son iguales. ¿Sí? Y con toda esa información ya podemos ir resolviendo nuestras ecuaciones. ¿Cómo resolvemos nuestras ecuaciones? Si ustedes se fijan, la ecuación 2 y la ecuación 3 lo podemos reemplazar en la ecuación 1 tranquilamente. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Vamos a decir 2, aquí le vamos a separar, 2 y 3 en 1. En 1. Entonces, en vez de poner XA, yo voy a poner velocidad de A por tiempo de A. Eso es igual a 20 metros más distancia de B. Pero distancia de B vale velocidad de B por el tiempo de B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ahora, en vez de poner tiempo de A y tiempo de B, solamente voy a poner tiempo. Entonces, reemplazo D4, ¿no es cierto? D4, vamos a reemplazar velocidad de A por el tiempo, eso es igual a 20 metros más velocidad de B por el tiempo, nada más. Ahora, nuestra incógnita justamente era el tiempo. Entonces ya puedo encontrar el tiempo que nos pide. Entonces vamos a llevar a un mismo miembro lo que es el tiempo, vamos a despejar igual con calmita, velocidad de A por tiempo menos velocidad de B por tiempo, eso es igual a 20 metros. Factorizando tiempo, tenemos velocidad de A menos velocidad de B, eso es igual a 20 metros. Finalmente, T va a ser igual a 20 metros y como está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Entonces vamos a dividir velocidad de A menos velocidad de B. Reemplazamos los datos completos, conocemos los valores de las velocidades, sabemos que velocidad de A es 30 metros sobre segundo y velocidad de B es 25 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, el tiempo para nosotros, ¿cuánto sería? Acá es fácil de restar, ¿no es cierto? 30 menos 25 sería 5. 20 dividido entre 5, ¿cuánto es? 20 entre 5, ¿cuánto es, chicos?
4. Intenté 5, 4, eso. 4 segundos. ¿Cómo me doy cuenta que es 4 segundos? Si ustedes hacen extremos con medios de las unidades, entonces el denominador, que en este caso sería segundos, va a pasar como numerador. ¿Ya? Entonces con eso encontramos el resultado, que sería 4 segundos. Entonces lo van a corregir en esa pregunta ya al transcribir. Lo van a corregir que no era 35 metros, era 25, por favor, ¿ya? Entonces ha habido un error de typeo ahí. Por favor, lo corrige. Listo. Entonces, a ver, terminen de copiar, por favor. Ya. Me dicen, por favor, una vez que ya estén terminando de transcribir, para que vayamos avanzando también, ¿ya? ¿Se entiende? Preguntas, dudas, por favor. Tengo una pregunta. Dime. Me he complicado un poco en la parte de que has reemplazado en el 2 y 3 en uno. Esa parte me he complicado. Ah, ya, 2, 3 en 1. Sí, Ya, a ver. Acá tenemos un poquito de espacio. Acá te lo voy a hacer con otro color para que no perdamos el hilo a los demás, ¿ya? claro, está bien. Ya. Ok, entonces acá tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, esas dos ecuaciones lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Qué es lo que tenemos que reemplazar? Yo tengo acá XA. Entonces, acá también tengo XA. Entonces, en vez de poner XA, ¿qué es lo que yo voy a colocar? En vez de XA, voy a colocar velocidad de A por el tiempo de A. ¿Sí? Aquí lo vamos a colocar nuevamente. Velocidad de A por el tiempo de A. Eso va a ser igual. Nuevamente copio 20 metros más, en vez de poner XB, nuevamente vamos a ver en la ecuación 3. En vez de poner XB, lo voy a poner lo que es el resultado de XB, que en este caso sería velocidad de B por el tiempo de B. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, 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 claro, gracias. Ya, ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya, mientras van copiando, les quería comentar lo siguiente. Para, para acelerar un poquito, yo sé que las clases son intensivas. Por si acaso, en la siguiente clase que vamos a tener, vamos a realizar exámenes. Bueno, voy a hacer yo les voy a dar, por si acaso, no se preocupen, la resolución de exámenes completos. Vamos a ver
de acuerdo al tiempo, cuántos exámenes logramos resolver y eso más que todo como forma de repaso de ustedes. Am, Algo que les puedo recomendar, por ejemplo, en lo que es esta sección de cinemática especialmente, es que siempre entran los ejercicios de cinemática. Sí o sí entran ejercicios de cinemática. Así que vayan repasando, revisando las fórmulas, ¿ya? Una de las formas de repasar, por ejemplo, lo que es cinemática, les recomiendo que revisen el formulario que les he pasado y memorícense las fórmulas, ¿ya? Memorícense las fórmulas. Porque el día del examen, como les repito nuevamente, no van a utilizar fórmulas. Así que es necesario que ustedes sepan las fórmulas de memoria. ¿Ya? Continuamos, ¿no, chicos? Ya. En lo que es movimiento uniformemente rectilíneo acelerado, por si acaso, ¿sí? Mayormente es el uso de fórmulas, como les había indicado. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a ver, denme un segundito. Ya, aquí también hay una pregunta que está interesante y la vamos a responder. Compartir acá, acá. Ya. Acá, por ejemplo, también ahorita vamos a hacer lo que es caída libre y de acuerdo a aquello vamos a ir viendo algunas preguntas también que nos dan, ¿no? Que es bien importante. Ahora, por el momento, vamos a ir viendo. Estos ejercicios ya son de esta parte. Ya, aquí mayormente ya no nos están preguntando mucho lo que es referente a movimiento uniformemente acelerado, pero vamos a hacer una preguntita o dos para que ustedes vayan repasando esa parte, ¿no? Entonces, mayormente simplemente nos piden reemplazar lo que es, como les digo, nos piden reemplazar las fórmulas, ¿ya? Entonces, no es tanto de análisis. Acá hay una pregunta, ¿ya? La pregunta número 10. Aquí estamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10, ¿qué nos dice? Un objeto parte del reposo. Eso también es una pregunta donde nos indica, ¿no? Dice, cuando dice parte del reposo, automáticamente nosotros tenemos que decir que es con velocidad inicial cero, ¿ya? Velocidad inicial cero. Luego también nos dice con una aceleración constante. La aceleración sí o sí tiene que ser constante, porque cuando nos dicen que es solamente aceleración, se está suponiendo que la aceleración es constante. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser constante si en el caso de movimiento rectilíneo uniforme es constante? Entonces, algo que tenemos que diferenciar, porque esta palabra aceleración constante en algunos casos suele confundir. Cuando nosotros hablamos de velocidad, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Cuando nosotros hablamos de aceleración constante, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Entonces no se confundan cuando les digan aceleración constante, porque a veces esa palabra constante y cuando les hablan de aceleración suele confundirles.
Ya, entonces no se preocupen. Si quieren lo pueden omitir, no hay problema. En realidad le están hablando de movimiento uniformemente acelerado. Eso es lo importante. Dice de 8 metros sobre segundo al cuadrado a lo largo de una línea recta. Encontrar la distancia total recorrida en 5 segundos. Acá está, ¿no? Acá está, no sé si están viendo en mi pantalla. Ah, ya, perfecto, está bien. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El MRUA. Ya, entonces acá tenemos 4 fórmulas, ¿sí? Donde BF es velocidad final, B sub 0, velocidad inicial, A es aceleración, T es tiempo, ¿sí? D es distancia. Eso es lo que tenemos que saber. Son 4 fórmulas que se utilizan de acuerdo al uso que nosotros le vamos a ir dando, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitamos encontrar, qué sé yo, tenemos lo que es velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo y necesitamos hallar aceleración, entonces utilizamos esta fórmula, digamos, ¿no? O cualquiera de las fórmulas nosotros podemos ir despejando, ¿sí? Podemos despejar y en función a lo que vayamos despejando podemos encontrar el resultado final, ¿ya? Eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. A ver, vamos a resolver ese ejercicio que nos muestra en la práctica y para que ustedes igual lo vayan revisando y repasando, ¿ya? Entonces es bastante sencillito, pero siempre es bueno que repasemos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a leer el enunciado nuevamente y vamos a anotar los datos. De la misma forma que el movimiento rectilíneo uniforme, acá es necesario que hagamos un gráfico, ¿sí? Siempre guíense con los gráficos. Como ustedes se han fijado en el anterior caso, si nosotros hacemos un gráfico es más fácil resolver el problema. A ver, anotaremos. Dice un objeto parte del reposo. Vamos a suponer que ese objeto es un coche o un móvil. ¿Ya? Velocidad inicial es igual a 0. Esto significa parte del reposo. Otra palabra también que es bastante utilizada, por si acaso, es frena y se detiene. Cuando nos dice frena y se detiene, nos está hablando de que la velocidad final es 0. ¿Ya? Esas dos palabritas o esas dos frases nosotros nos tenemos que memorizar. ¿Ya? Pero vamos a seguir con el ejercicio. Dice, un objeto parte del reposo con una aceleración constante, ¿sí? Aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que la unidad de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado o cualquier unidad relacionada con longitud dividido entre tiempo elevado al cuadrado. A lo largo de una línea recta, dice. Entonces, esta es una línea recta. Encontrar la distancia recorrida en 5 segundos. No conozco la distancia, me están pidiendo encontrar esa distancia en un tiempo de 5 segundos. Ya, entonces yo tengo toda esa información. Entonces voy a hacerme mi chanchullito a un costadito. Ya, voy a hacer mi chanchullito. Y acá me voy a anotar las fórmulas. Aquí me voy a anotar las fórmulas para recordarme cuáles son las que tengo a mano y cuál es la que debo utilizar. Por ejemplo, la primera fórmula era velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La segunda fórmula, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Igual era velocidad final, ¿no ven? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, eso ya lo hemos escrito. A ver, esa era la primera fórmula. La segunda, ¿cuál es?
es velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. La distancia puede ser d o puede ser x. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y hay otra fórmula adicional que es distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 multiplicado por tiempo. Esas serían todas las fórmulas que nosotros tenemos para resolver cualquier ejercicio. Vamos a numerar para que ustedes me digan cuál es la fórmula que podríamos utilizar de acuerdo a nuestros datos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué me pide hallar? Distancia. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que podría utilizar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Tengo velocidad final? ¿Qué dice? ¿Tengo velocidad final o no? Chicos, Sí, tiene velocidad. ¿hay velocidad? La 3, la 3. Ah, ya, muy bien. No puedo utilizar la 2 todavía porque no tengo velocidad final. ¿Tengo velocidad inicial? Tengo. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Tengo aceleración? Sí. Entonces puedo utilizar la ecuación 3. Entonces vamos a poner distancia es igual a velocidad inicial por Tiempo. más un medio Ah, ya, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Y reemplazamos. Sabemos que la velocidad inicial es igual a 0 porque nos dice que parte del reposo. Entonces, automáticamente le ponemos 0. Por lo tanto, distancia va a ser igual a un medio multiplicado por aceleración multiplicado por tiempo al cuadrado. Distancia va a ser un medio. En vez de aceleración le voy a poner 8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo que está elevado al cuadrado. Sería 5 segundos elevado al cuadrado. Como segundos está elevado al cuadrado, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se simplifica. Y automáticamente yo solamente voy a hacer el resto de la multiplicación y la unidad me va a dar en metros. Nunca se olviden la unidad, porque a veces cuando no colocamos unidad, entonces no sabemos qué es lo que estamos hallando, ¿ya? Ok, ¿cuánto me saldría eso? ¿Alguien tiene la respuesta? A mí me sale 100 metros. ¿Alguien sacó el mismo resultado? ¿Cuánto le sale? ¿Sí? ¿Sale? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ese sería el resultado para este ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a realizar nuevamente. Como les digo, acá lo que les puedo recomendar, básicamente, más que realizar más ejemplos, porque todos los ejemplos son parecidos. Siempre nos dan algo que hallar y siempre nos dan los datos similares. Pero puede que en algún caso, por ejemplo, nos den, digamos, no sé. A ver, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero lo que quiero es que vean las fórmulas y ustedes me van a decir qué fórmula podemos utilizar. Me dan, por ejemplo, lo que es como dato velocidad final. Me dan como dato lo que es aceleración. Me dan como dato lo que es tiempo y me piden encontrar velocidad inicial. ¿Cuál es la fórmula o fórmulas que yo podría utilizar en este caso?
la aceleración y tiempo. Ya, ¿qué número de fórmula? El 1. Ya, la 1, muy bien. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, la ecuación 1. Después, ¿qué fórmula más puedo utilizar? En este caso, de forma directa, ninguna más, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una opción que me puede facilitar el cálculo. O caso contrario, digamos que me dan, qué sé yo, distancia, me dan como dato, me dan, digamos, velocidad final, me dan velocidad inicial y me piden hallar aceleración. ¿Qué fórmula puedo usar? El 2. El 2, muy bien. Entonces, así, tengo que ir viendo cuál es la fórmula que yo puedo utilizar y despejar. No se olviden que a veces no nos van a dar de forma directa para reemplazar. A veces hay que realizar el despeje correspondiente, ¿no? Entonces, eso más que todo, chicos, como recomendación. Siempre vean cómo despejar y como práctica para ustedes en su casita, van a ir despejando de cada una de las fórmulas que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, de la fórmula 1 pueden despejar lo que es velocidad inicial, pueden despejar lo que es aceleración, pueden despejar lo que es tiempo y pueden ir verificando si lo que han despejado está o no está correcto. Esto para que ustedes vayan practicando y vayan viendo si está o no está correcto lo que han despejado, ¿ya? Pues vayan practicando eso en su casa. Listo. Entonces, eso es lo que tendríamos con movimiento uniformemente acelerado. Tal vez aquí alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la siguiente sección. Nada, ¿todo bien? Ya, chicos. Bueno, espero que todo se haya entendido, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente sección, que sería movimiento vectorial, perdón, movimiento vertical o también llamado caída libre. En este caso es importante hablar sobre lo que es caída libre, básicamente porque es un movimiento relacionado con lo que es movimiento uniformemente acelerado, pero en forma vertical. Y tiene algunas diferencias, pero lo podemos relacionar bastante bien, ¿ya? A ver, vamos a revisarlo. Por ejemplo, en este caso ya no tenemos ya no tenemos 4 fórmulas, ya solamente tenemos 3 fórmulas. Y estas fórmulas se basan en lo siguiente. Velocidad inicial sigue siendo velocidad inicial, pero en vez de colocar distancia, ahora para nosotros se va a llamar h y va a ser la altura, ¿sí? Va a ser la altura. G es la aceleración de la gravedad. En este caso, la aceleración va a tener un valor fijo que se llama aceleración de la gravedad, ¿sí? Que el valor es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En movimiento vertical, la aceleración es el valor de la gravedad. Cuando nosotros utilizamos el signo positivo, ¿sí? Significa que el objeto está cayendo hacia abajo. Y si el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, utilizamos el signo negativo para lo que es la gravedad. ¿Ya? A ver, enseguida vamos a hacer un par de ejemplos. Y hay acá algunos conceptos que nos suelen preguntar en los exámenes. Por eso también es bien importante hablar de lo que es el movimiento vertical. A ver, vamos a hacerlo acá. Muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos, aquí vamos a poner movimiento vertical.
¿ya? En el movimiento vertical, por ejemplo, nosotros tenemos un objeto que si es lanzado verticalmente hacia abajo, entonces la gravedad es positiva, ¿sí? Este objeto suele ser lanzado desde una cierta altura. Y si el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, siempre va a tener tendencia a regresar, ¿ya? Pero si es lanzado verticalmente hacia arriba, el objeto se considera que tiene un valor de aceleración o gravedad negativa, ¿sí? Y cuando va a retornar a su punto de origen, entonces nuevamente cae hacia abajo, por lo tanto, en ese segundo tramo, la gravedad es positiva, ¿ya? Y algo que también nosotros tenemos que considerar es que cuando un objeto se deja caer, si el objeto se deja caer, significa que la velocidad inicial es cero, ¿ya? Si el objeto se deja caer, la velocidad inicial es cero. Cuando el objeto llega a su altura máxima, en altura máxima, vamos a poner H max, se denomina altura máxima. En su altura máxima, la velocidad en ese punto es igual a cero, ¿ya? Puede ser velocidad inicial, puede ser velocidad final, pero la velocidad en ese punto es igual a cero. Es decir, si nosotros tenemos este objeto que está lanzado verticalmente hacia arriba, ¿sí? En este punto, el punto de máxima altura, que le vamos a denominar H max, ¿sí? En ese punto la velocidad es igual a cero. Eso es bien importante. Ahora, también lo que tenemos que considerar que la aceleración en todo el movimiento vertical, la aceleración en movimiento vertical es constante, ¿sí? Eso es bien importante. Por ejemplo, si yo tengo, si por más de que el objeto llegue al punto más alto y su velocidad sea igual a cero, no significa que su aceleración va a ser cero, va a seguir siendo constante, va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿cuál sería la aceleración en este caso? Sería la aceleración que es igual a la gravedad y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No nos olvidemos eso. También hay otro dato de la gravedad que se considera como 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esa información no nos tenemos que olvidar. Es un dato que siempre nos dan. Ahora, en muchos casos, cuando nos dan exámenes de admisión, nos dan un dato de gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nos dan este dato? Simplemente es para facilidad de cálculo, para que se simplifique más rápidamente y no nos queden demasiados decimales en la respuesta. ¿Ya? Entonces ustedes cuando tengan el examen a la mano, siempre van a preguntar si deben utilizar en 9.81 metros o si van a utilizar 10 metros sobre segundo. Eso en caso de que no esté anotado en la pregunta, pero normalmente siempre nos lo anotan, ¿ya? Cuando no esté anotado, ustedes preguntan, ¿qué valor debo usar de la gravedad? A veces inclusive este valor decimal de 1, entonces algunos no lo consideran, solo consideran 9.8 y por eso hay alguna pequeña variación en la respuesta. Digamos que queremos hallar el tiempo y un tiempo nos sale, qué sé yo, 4.7, pero a ustedes les sale 4.66 o 4.64. Entonces, con el redondeo, tranquilamente ustedes pueden aproximar ese resultado de acuerdo a las opciones que nos den en el examen, ¿ya? Eso, a ver, ¿qué más? Otra cosa importante de lo que son los conceptos. Cuando nosotros lanzamos un objeto, ¿sí? Cuando lanzamos verticalmente un objeto hacia arriba y regresa al mismo punto, ¿sí? Y regresa al mismo punto, consideramos que el tiempo de subida,
es el mismo que el tiempo de bajada. Y este tipo de ejercicios se los resuelve por tramos. El tramo 1, que sería el de subida, tramo 1 de subida, y tramo 2 de bajada, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque observen que cuando nosotros utilizamos el tramo de subida, la gravedad va a ser negativa, pero en cambio en el tramo de bajada, la gravedad es positiva. Entonces, si nosotros lo resolvemos en un mismo ejercicio, entonces no vamos a saber qué signo considerar. Por eso se consideran los tramos. Y ese punto en el que llega, como les digo, es de la altura máxima, la velocidad es igual a 0, ¿ya? Ese es el punto de altura máxima, lo que les había indicado anteriormente, ¿no? Entonces, esos son los conceptos más importantes que tenemos que considerar en el momento de resolver cualquier tipo de ejercicio. A ver, acá, por ejemplo, si es en caída libre, como ya les había indicado en este gráfico, es igual a 0. La velocidad inicial es igual a 0. Esto es una pelotita para que no nos confundamos. Ya, listo. Igual es otra pelotita. Ya, esos serían los conceptos más importantes y a partir de esos conceptos nosotros podemos resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Ya? Ok. Terminen de copiar, por favor, esa sección porque es importante que lo tengan a la mano. Y ahorita les voy a hacer una par de preguntas conceptuales y ustedes me van a responder, porque como son conceptuales, no es necesario hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Simplemente con toda la explicación que les di, ya pueden responder. Y vamos a ver cómo respondemos, ¿ya? Vamos respondiendo, chicos. Vamos terminando de realizar. Ya, ahora sí yo creo, ¿no? Vamos a continuar. Ya. Acá hay un par de conceptos que son importantes para que vayamos viendo y están en relación a lo que es caída libre. Aquí vamos a realizar lo que es el número 12, ¿ok? ¿Qué nos dice? Dice, si un objeto se suelta a partir del reposo, se puede afirmar lo siguiente. Inciso A. Cae 90 metros cada segundo. Inciso B. Cae 90 metros cada segundo. Inciso C. Tiene un incremento en aceleración de 9.8 metros
sobre segundo por segundo. Inciso D. Tiene un incremento en velocidad de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Inciso E. Ninguno. ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿Alguien sabe? Vamos, chicos, no importa si se equivocan, igual vamos a resolver. Sería el inciso D. ¿Por qué el inciso D? Porque, ejemplo, el primer caso dice cae 9.8 metros cada segundo. Nadie te asegura si va a caer esa distancia, ¿no es cierto? ¿A qué te está hablando de distancia o de altura? Por si nosotros queremos mencionarlo. El B dice exactamente lo mismo. Seguramente se han debido equivocar al transcribir o no sabemos si lo han hecho a propósito, ¿no? Dice, tiene un incremento en aceleración. O sea, acá está mal, de entrada está mal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la aceleración tiene que ser constante, entonces no puede incrementarse ni disminuir, tiene que ser constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por segundo. Entonces, de hecho, ya no es el C. El inciso D, a ver, dice, tiene un incremento en velocidad de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Entonces, acá nos está diciendo directamente que dividimos la velocidad que tiene de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Entonces, eso significa que nos está dando como resultado la aceleración. Entonces, si el objeto se suelta, dice, entonces automáticamente nos está hablando, cuando nos dice se suelta, nos está hablando de caída libre. Y si nos habla de caída libre, entonces automáticamente nosotros tenemos que pensar que la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo por cada segundo. Entonces, el inciso D sería el correcto. Eso se van a anotar ya. El inciso D es el correcto. Dice que si un objeto se suelta a partir del reposo, ¿sí? Se puede afirmar que tiene un incremento en velocidad, ojo, en velocidad de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. ¿Ya? La velocidad se incrementa, pero no la aceleración. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Inciso D. Acá tenemos igual otra pregunta. Dice, si una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, hagan de cuenta que ustedes están lanzando esa piedra. Entonces, la aceleración, inciso A, aumenta, disminuye, es variable, es constante, ninguno. ¿Qué dicen ustedes? Ya les he dado la respuesta hace ratito. Aumenta. Constante. Constante. Constante, muy bien. Hemos dicho que la aceleración no va a cambiar. Por más que esté en el punto más alto, la aceleración va a seguir siendo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? No se olviden, marquen el inciso D. Es constante. ¿Ok? Listo. Ya. A ver, vamos a, como tienen este espacio, mañana, por ejemplo, no nos va a tocar pasar física. Entonces tienen el fin de semana para ir practicando todos los ejercicios que están acá. Traten de resolverlos hasta donde hemos hecho. Y también tienen las fórmulas de los diferentes temas. Entonces no van a tener ningún problema en el momento de realizar la solución. Pero si alguien tiene alguna consulta o duda, igual me pueden escribir al WhatsApp si es que quieren que les colabore en algo más o directamente en la siguiente clase lo vamos a considerar y lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Traten de resolverlo, chicos, ¿ya? Por sus medios. Esta es una práctica, como les digo, de la misma escuela industrial que hace tiempo les han dado, pero
les diré que de aquí el 80 o 90% son preguntas de exámenes, así que no está por demás que los realicen, que los resuelvan y seguramente tienen ustedes sus exámenes de admisión de gestiones pasadas, eso también les sirve, ¿ya? Listo, chicos, entonces hasta acá quedamos, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase y como les digo, a ver, voy a tratar de preparar más que clase, entonces voy a tratar de preparar un material para que ustedes lo revisen con relación a exámenes completos de lo que es las últimas gestiones, ¿no? Y ahí también ustedes pueden resolver. En realidad, todos los ejercicios que hemos hecho, si ustedes se dan cuenta, son de exámenes, ¿ya? Entonces, alguno que otro ejemplo les he tomado en cuenta, pero más que todo para explicar. Y todos los ejercicios que hemos ido haciendo, entonces ustedes vayan repasando nuevamente, ¿ok? Ok, eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional.